¿Cómo están, chicos? ¿Alguna vez han oído hablar sobre Tiresias? Hoy les vamos a contar sobre el mito de Tiresias. En la mitología griega, Tiresias desempeñó el papel de clarividente en contraste con su ceguera física. Fue muy importante en el desarrollo de varios mitos como el de Narciso. El mito de Tiresias es extremadamente interesante por su enfoque con respecto a la sexualidad. Relacionado con la clarividencia, estamos hablando de una historia que también habla de transexualidad, placer femenino y voyerismo, que estaría estrechamente relacionado con el famoso complejo de Edipo. Tiresias fue el adivino más importante en la mitología griega, apareciendo en varios episodios en obras escritas por diferentes autores. Su figura incluso se ha utilizado en obras posteriores, algunas de ellas contemporáneas. Quizás la característica más obvia de Tiresias fue su ceguera. Era ciego y sin embargo podía ver el futuro. Así fue como los griegos vieron el significado último de la tragedia. Situaciones paradójicas sin salida en las que un regalo siempre implicaba castigo y viceversa. El mito del origen de Tiresias es uno de los más populares. Hay aproximadamente 15 versiones diferentes. Sin embargo, en este artículo nos centraremos en dos de los más citados. Ambos coinciden en que el adivino era hijo de la ninfa Cariclo y de Everes. Sin embargo, difieren entre sí para explicar las razones por las que terminó siendo ciego y clarividente al mismo tiempo. Una versión clásica señala que Cariclo, la madre de Tiresias, era una de las amigas más cercanas de Atenea, diosa de la sabiduría. Ambas solían ir al monte Helicón para bañarse desnudas, sumergiéndose en una fuente. Un día Tiresias salió a caminar y a cazar al bosque y sin querer vio a las dos mujeres desnudas. Atenea estaba furiosa e inmediatamente lo castigó, privándolo de su vista. Cariclo defendió a su hijo señalando que simplemente había mirado lo que estaba ante sus ojos sin ninguna mala intención. Sin embargo, a ningún mortal se le permitía ver a un dios desnudo, por lo que Atenea no le devolvió la vista. Pero para compensar el castigo, le dio el regalo de la adivinación. Le purificó los oídos para que pudiese entender el lenguaje de los pájaros y le regaló un bastón mágico que sustituía la visión. Le aseguró que no lo perdería, el don de la adivinación, ni siquiera con la muerte. La segunda de las versiones más conocidas del origen de Tiresias dice que un día estaba caminando en el campo cuando vio a dos serpientes apareándose. Quiso separarlas y para hacerlo les dio un fuerte golpe. Como resultado, la hembra murió y el propio Tiresias se convirtió en mujer. 7 años después sucedió algo similar. De nuevo atrapó a dos serpientes apareándose y las golpeó con su palo. Sin embargo, esta vez mató al macho y se convirtió en hombre nuevamente. Después de estos incidentes, el dios Zeus y la diosa Hera, su esposa, comenzaron una acalorada discusión sobre si los hombres o las mujeres sentían más placer sexual. Como Tiresias había tenido ambos sexos, los dioses lo llamaron para hacerle la consulta y agregar sus experiencias al debate. Cuando se le preguntó, Tiresias dijo que las mujeres sentían más placer. Esto enfureció terriblemente a Hera, quien se sintió avergonzada y humillada frente a su esposo. Luego castigó al mortal quitándole la vista, pero Zeus, para compensarlo, le dio el regalo de la adivinación. Tiresias fue el personaje principal en varias de las historias griegas más importantes. Predijo un negro futuro para Narciso. Cuando la madre de Narciso le preguntó sobre el destino de su hijo, el adivino predijo que viviría mucho tiempo, siempre y cuando no pusiera los ojos en su propia imagen reflejada. Este clarividente también aparece en la tragedia de Edipo Rey. Decidió consultarlo después de una plaga que devastó a Tebas. El rey consultó al oráculo de Delfos y dijo que el mal fue el asesino del anterior rey, Laio, y el deshonor resultante. Si el crimen no era expiado, entonces la peste continuaría.
Edipo no sabía que había matado a Layo, que era de hecho su padre. Tampoco sabía que más tarde se había casado inadvertidamente con su propia madre. Así, un día envió a Tiresias para que revelara el nombre del asesino de Layo. Al principio Tiresias se negó a cooperar, pero terminó cediendo a la tortura a la que había sido sometido. Dijo que Edipo mismo era el asesino. Edipo no le creyó al principio y lo expulsó del palacio. Sin embargo, poco después entendió todo y se sacó los ojos. También se le atribuyen otras numerosas profecías ligadas a los más importantes acontecimientos en Tebas. Le contó a Anfitrión que Júpiter había seducido a Alcmena. Durante la guerra de los 7 jefes, predijo que Tebas sería salvada si se sacrificaba al hijo de Creón. En la expedición de los epígonos, aconsejó a los tebanos celebrar un armisticio con los adversarios y dejar la ciudad, acompañándolos en su fuga. En el camino se detuvo junto a la fuente Telfusa para saciar su sed. Al beber esa agua exageradamente fría murió. Según otra versión, Tiresias y su hija Manto fueron hechos prisioneros por los epígonos. Estos los enviaron a Delfos para ser consagrados a Apolo, pero el adivino murió de fatiga antes de llegar a su destino. En los infiernos conservó el don de la profecía, como le había vaticinado Atenea. Fue él quien le enseñó a Ulises la mejor manera de volver a Ítaca. Bueno chicos, tengo una larga lista de ideas para hacer más videos, cosas mías, cosas que veo online, que a veces estoy viendo un programa y veo algo interesante y lo anoto, y muchas cosas que me han recomendado ustedes mismos. Voy a seguir trabajando en estas ideas y seguir presentándoselas poco a poco. La idea me entusiasma mucho y son cosas diversas, ¿no? No solo es mitología, como habrán podido ver en mis videos anteriores, hay mucha variedad. Espero pues que les entusiasme la idea igualmente como a mí. Espero que les haya gustado esta historia, se cuidan mucho y como siempre, a pensar bonito.